La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla Jeffrey Mercado en esta mañana y me acompaña el hermano Félix de Jesús y David Medina. Ahora mismo David nos va a dirigir en oración y va a compartir con nosotros después la cápsula de salud. Muy buenos días a todos los amados oyentes, hermanos y amigos. En esta mañana nos dirigimos a nuestro Padre Celestial a través de la oración. Oh Padre Santo, Rey del Universo, Dios nuestro, dador de todo bien, en esta mañana nos dirigimos a través de los méritos de su Hijo, Padre, para alabarle, bendecirle primeramente y glorificarle por sus bondades en esta mañana, porque son grandes y incontables, Padre. Pedimos, Padre, que su bendición descienda sobre esta programación y sobre todos los que están en esta hora conectados a ella. Amén. Que nos conceda de su Espíritu Santo para poder discernir, Padre, la verdad y lo justo para poder separar la verdad de la mentira, Padre. Sí, Padre. Ayúdenos, Padre, en esta mañana, y esto se lo pedimos en el nombre y por los méritos de su Santo Hijo Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a hablar del fundamento de la salud. Sabemos que lo más importante en una construcción es que esté bien fundamentada, como lo dijo nuestro Santo Maestro Jesús de Nazaret. El que construye sobre la arena, vienen tempestades, vienen ríos, dan contra aquella construcción y la derriba, pero el que construye en las rocas, esa construcción permanece. Amén. Y para fundamentar una salud integral para esta vida y para la eterna, tenemos que fundamentarla en las rocas sólidas, en nuestro Dios Todopoderoso, que es el dador de todo bien. Como se le dijo al pueblo antiguo de Dios, en Éxodo 15:26, dice la palabra en esta mañana: si oyes diligentemente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí se le declara al pueblo antiguo que es el único sanador que tenía era nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso. Y si se mantenía firme en los estatutos, en las leyes que Dios dio para felicidad y salud, eso iba a cosechar. Y eso es lo que se nos dice hoy, porque Dios no cambia. Tenemos que vivir en un orden y en una higiene, y higiene en su totalidad, higiene en orden y principios de salud. Si nosotros queremos mantener un cuerpo limpio, tenemos que procurar comer los alimentos que estén más cerca de como nuestro Padre Celestial los dio en el Edén. Y la mejor manera es que ya se está corriendo la voz que hay que volver a los cultivos orgánicos. Hay que volver a consumir directamente de los productos de la tierra. Aunque los veamos más pequeños, aunque los veamos más atractivos, son los más sanos, los más saludables y los más cargados de nutrientes. Los otros son grandes, los otros se ven llamativos, pero están cargados de contaminantes. Aunque las denominaciones
lamentablemente han querido separar esta parte de la salud de lo que es la adoración. La religión es parte integral de ella. Si nosotros la separamos, estamos construyendo enfermedad y estamos construyendo una mente incapacitada para entender la verdad para este tiempo. Como nos dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 649, en la última oración, dice: la verdadera religión pone al hombre en armonía con las leyes de Dios físicas, mentales y morales. Enseña el dominio de sí mismo, la serenidad y la templanza. La religión ennoblece el intelecto y purifica el gusto y santifica el juicio. Hace al alma partícipe de la pureza del cielo. La fe en el amor de Dios y en su providencia soberana alivia las cargas de ansiedad y cuidado, que tantas cargas que tenemos, ¿verdad? Llena de regocijo y de contento el corazón de los encumbrados y los humildes, todos, pobres y ricos. La religión tiende directamente a fomentar la salud y alarga la vida y realza nuestro goce de todas sus bendiciones. Abre al alma una fuente inagotable de felicidad. Si la religión que nosotros vivimos no es una realidad, la salud integral, no es una realidad el regocijo, no es una realidad el contentamiento, pues lamentablemente esta no es la religión de la Biblia. La religión de la Biblia nos lleva a una verdadera salud integral fundamentada en nuestro Dios, que no quiere que estemos enfermos. En esta mañana espero que haya sido algo profundo para meditar. Podemos analizar mucho, pero les recomiendo que se lean el libro Patriarcas y Profetas y se lean el capítulo La Escuela de los Profetas, para que profundicen más este tema. Ahora pasamos a la parte de profética. Muchas gracias, David. Muy buena cápsula de salud. Bien, mis queridos hermanos, les recordamos que la semana pasada estuvimos hablando precisamente acerca de cómo los pioneros adventistas rechazaron la Trinidad. En el programa pasado leímos diferentes citas de los diferentes pioneros y les mostramos claramente cómo estos pioneros que se habían unido en el estudio de la palabra, pidiendo la dirección de Dios para que Él los dirigiera formando esta nueva denominación, cómo ellos, el espíritu que estaba guiándolos, los llevó a que ellos salieran a todo lo que oliera a Roma. Queremos que tengan en el programa que vamos a llevar a cabo hoy, que tengan bien pendiente eso en sus mentes, porque cuando nosotros miramos una controversia, si nos echamos para atrás un poco, podemos ver entonces cómo es que están ambos bandos combatiendo y cuáles son las metodologías que se están utilizando. El Señor siempre utiliza la metodología del cielo. El enemigo obviamente usa la metodología infernal, pero Dios nunca va a recurrir a la metodología del enemigo para presentar la verdad. No tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Por eso usted va a ver que los pioneros adventistas fueron guiados de cierta manera, y entonces después de eso, después que ellos van uno a uno bajando a la sepultura y eventualmente la misma Elena White también muere, usted va a ver que entonces los que surgen trabajan de otra manera y ellos presentan como que la misma hermana White los apoyaba, pero ellos van en otro camino. Los pioneros era sacando todo lo que tenía que ver con Roma, todo vestigio de Roma. Y entonces los dirigentes apóstatas van en el camino contrario. Querían llevar a la denominación de vuelta a Roma. Así que
Ese concepto, manténgalo en mente mientras usted escucha el programa de hoy. El versículo de introducción para el tema de hoy, el tema de hoy se titula Atragantan la mentira de la Trinidad a la denominación adventista. Y les dejo saber, mis queridos hermanos, si quiere escuchar alguno de los programas anteriores, vaya a YouTube, pongan el buscador Restaurando la Verdad Presente y ahí va a encontrar los programas pasados para que los pueda escuchar si se los perdió. El versículo que vamos a leer hoy a manera de introducción se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 30, y dice de la siguiente manera: y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres, hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Podemos ver en este texto bíblico, mis queridos hermanos, que esta manera que utilizó el enemigo para llevar al pueblo verdadero de Dios a la apostasía, siempre lo ha utilizado a través de las edades. Lo usó en el tiempo de la iglesia primitiva y definitivamente lo está usando en los tiempos de hoy. Escogí dos citas también del espíritu de profecía a manera de introducción. Las dos citas las puede encontrar en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 466. La primera es del párrafo 1, la segunda es del párrafo 3. Las dos provienen de dos diferentes cartas de Elena White. Las dos las escribió en el mismo año, en el 1907, 8 años antes de su muerte. Pero la primera la encuentra en la carta 48 del 1907 y la segunda en la carta 410 del 1907. Comienza con la primera, por favor, Félix. Sí, dice aquí: ¿qué es lo que viene pronto sobre nosotros? Llegan espíritus seductores. Si Dios ha hablado por mí alguna vez, antes de mucho oiréis acerca de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Su propósito es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y se encuentra, como ya el hermano Jeffrey mencionó, la carta 48, 1907, Mensajes Selectos, tomo 3, la página 466, párrafo 1. Si notan, mis queridos hermanos, esa cita, van a ver como ella dice, y quiero que regresen al tiempo, porque cuando ella está escribiendo esto, ella está en su vejez, ella sabe que está acercándose al tiempo de su fin, por así decirlo, terrenal, y entonces ella menciona lo que pronto iba a venir, lo que iba a venir precisamente después de su muerte. Y entonces pueden notar en esa cita que ella habla acerca de esa ciencia maravillosa que provenía del mismo diablo, que su propósito iba a ser de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien Él había enviado. Ahora escuchen, mis queridos hermanos, eso es bien importante. Si ustedes escucharon el programa anterior, me refiero al programa de nosotros la semana pasada, y escucharon las citas de los pioneros, todos al unísono decían que como eso se hacía, era precisamente a través de la doctrina de la Trinidad. Si no lo llegó a escuchar, como le dije, vaya a YouTube, ponga en el buscador Restaurando la Verdad Presente, busque el programa del 3 de julio y puede escuchar a los pioneros hablando sus citas, ellos diciendo cómo era que era destruido el Padre y el Hijo mediante la doctrina de la Trinidad. La segunda cita que queremos leer ahora, la de la carta 410, por favor, David, ¿la puedes leer? Dice esta cita: se hará todo esfuerzo concebible por arrojar dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de medio siglo. Y tome nota y atención lo que dice la hermana White, más de medio siglo. Carta 410, 1907. Demos para atrás en el tiempo, llegamos al 1944, para adelante.
Escuchen, mis queridos hermanos, esa cita es bien, bien importante porque como estaba mencionando, cuando la hermana White empieza a envejecer y se empieza a acercar al tiempo de su fallecimiento, la encontramos a ella repitiendo vez tras vez este mensaje que acaba de leer el hermano David. Y era que recordaran la manera en que el mismo Señor los había guiado y las posiciones que ellos habían llegado mediante la enseñanza de Dios en el último medio siglo, por así decirlo. Por eso vamos a pasar a esta parte ahora que le titulamos La verdad dada por Dios. Y este es el meollo del asunto. Escuchen, aquí tenemos 3 citas más de Elena White, una del 1905 y 2 del 1906, más o menos para la misma época, ella dando a entender lo mismo, porque sabía que le quedaba poco tiempo, sabía lo que iba a venir sobre la iglesia y sobre todo ya para 1905, 1906, 1907 ya había pasado la denominación por la apostasía alfa, donde por esa apostasía había perdido más de 2/3 partes de todos los recursos de la denominación. Estamos hablando tanto de edificios, universidades como miembros, como pastores, doctores, de todo. Perdieron más de 2/3 partes, pero mira, los que se quedaron fueron los fieles y se mantuvieron sobre lo que el Señor les había enseñado. Ahora escuchen esta cita, mis queridos. Esta que le voy a leer ahora mismo es del manuscrito 142 del 1905, el párrafo 6, y es algo que ella expresó en su cumpleaños de 78 años. Escuchen lo que ella dijo. Ella dijo: aprecio la verdad, cada jota de ella, así como me fue dada por el Espíritu Santo por los últimos 50 años. Ella dice: deseo que todos sepan que estoy en la misma plataforma de la verdad. No había ni sombra de variación en la hermana White. Ella estaba firme en la plataforma de la verdad, la cual ellos entendían que el mismo Señor los había guiado y le había enseñado. Que hemos mantenido, continúa la cita, durante más de medio siglo. Es el testimonio que deseo tener en el día que tengo 78 años de edad. Cuando ella cumplió 78 años de edad, ese era el mensaje que ella encontraba que era importante que el pueblo supiera. ¿Por qué? Porque sabía que nuestra denominación, nuestras doctrinas y creencias iban a ser cambiadas. Ahora escuchen esta siguiente cita. Sí, quería comentar un poquito de lo que leí, la cita que leíste ahora, que a sus 78 años de edad, ella se mantuvo en la misma plataforma de hacía ya ¿cuánto? 50 años. 50 años. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como pueblo? Cuando vemos la cita, ¿cuál es nuestro deber como pueblo? Buscar cuál era esta plataforma de esa verdad que ella se había mantenido durante los últimos 50 años de su vida. De eso hablamos el programa, por lo menos parte el programa pasado. Ustedes pudieron ver que la no Trinidad era parte de esa plataforma y la verdad no cambia. Exacto. Si la verdad no cambia, la luz nueva, supuesta luz nueva, no puede derrumbar ¿cuál? La vieja luz. Eso es correcto. Porque la verdad sigue siendo verdad. El fundamento. Ajá. O, si ella se equivocó, entonces quiere decir que entonces ya no era profeta de Dios. Si ella cambió, siendo profeta, cambió después de lo que se había establecido, de lo que Dios había establecido, esos principios, ese fundamento de la verdad, entonces quiere decir que ella no era profeta de Dios, mi hermano. Entonces usted tiene que buscar, es su deber buscar, su deber, no está obligado a hacerlo, es su deber buscar en esos 50 últimos años de su vida. ¿Cuál era esa plataforma de la verdad en que ella se había mantenido durante esos 50 años de su vida? Sí, David, ¿puedes leerte la próxima cita? Dice: he escrito muchos libros y se los ha hecho circular ampliamente. De mí misma yo no podía haber puesto la verdad en esos libros,
pero el Señor me ha dado la ayuda de su Espíritu Santo. Esos libros que dan la instrucción que el Señor me ha dado durante los últimos 60 años contienen luz del cielo y soportarán la prueba de la investigación. Review and Herald, 26 de julio de 1906. Lo puede conseguir en Mensajes Selectos, tomo 1, página 40, párrafo 1. Aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que ella vuelve a mencionar lo mismo y les quiero dejar saber como una notita de pie de página, que ahí donde dice, pero el Señor me ha dado la ayuda de su Espíritu Santo, pues cuando ella decía eso y cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios, mi Espíritu o el Espíritu del Señor, pues eso es lo que quiere decir. No necesita interpretación. Lo que expone ella, lo que está diciendo cuando dice su Espíritu, el Espíritu Santo que le brindó la ayuda, era el Espíritu de Cristo. Eso es lo que ella quería decir. Eso era lo que ella entendía en esa plataforma de verdad que no había cambiado para nada. Para nada. Así que les presento eso porque lamentablemente hoy nos tiran muchísimas citas, donde quiera que ven espíritu, ya como fueron indoctrinados como una tercera persona, pues ya exponen, la cita dice Espíritu de Dios y ellos entienden tercera persona. Sí. Cuando la cita está hablando claro que dice que es el Espíritu de Dios mismo, no es otra persona. Sí, algo que quería comentarle aquí es que ella dice que soportarán la prueba. Exacto. De la investigación. Uh-huh. ¿Soportarán qué, mis hermanos? La prueba de la investigación. Si nosotros somos sinceros con Dios, sinceros con nosotros mismos, si el orgullo nuestro nos domina, no vamos a ver esa luz, esa verdad. Pero si somos humildes, si somos mansos y nos sometemos a la verdad escrita, a la verdad eterna de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, entonces vamos, en vez de que nuestro orgullo nos domine, vamos a ir con humildad, humillados delante de nuestro Señor, porque no es delante del hombre, mi hermano, que usted se tiene que humillar, es delante de Dios, para que usted busque entonces la verdad y la pueda ver. Exacto, y tiene que tener esa humildad de corazón para aceptar lo que el Señor nos presente y no aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas. ¿Querías comentar algo, David? Qué interesante que ella misma dice que sus escritos están abiertos a la investigación. Claro. No que los recibamos simplemente, que los recibamos, sino que vayamos al estudio, al análisis y soportarán la prueba de la investigación. Claro. ¿Y por qué ahora los argumentos no se quieren llevar a la investigación? Precisamente por eso, porque saben que se van a caer cuando se va a la investigación. Esta última cita, mis queridos hermanos, hablando de este tema, es de la carta 36 del 23 de enero del 1906, se encuentra en la página 1 y 2, y fue escrita esa carta a la familia del sanatorio de Warunga. Es muy interesante esta cita y por qué específicamente la elegí, lo van a ver ahora mismo, mis queridos hermanos. Dice, la verdad sigue siendo la misma que siempre ha sido. Hemos estado leyendo estas citas y no se ha especificado ningún periodo de tiempo, pero eso lo hace esta cita. Por eso es que es importante esta cita, porque dice, la leo otra vez. La verdad sigue siendo la misma que siempre ha sido. Y ni un alfiler, o sea, ni lo más mínimo, ni un pilar, ni lo más grande. O sea, no se podía hacer un cambio doctrinal. Si no se podía cambiar ni un alfiler, ¿cómo pueden pensar que se podía echar por tierra una doctrina completa? Imposible. Dice, no se puede mover de la estructura de la verdad. Lo que fue rebuscado en la palabra. ¿Se acuerdan cuando les había mencionado que se reunieron todos estos pioneros de diferentes denominaciones? Pues a eso es lo que ella está aludiendo y aquí especifica cuándo fue. Lo que fue rebuscado en la palabra en el 1845, en el 44, en el 1845 y en el 1846 sigue siendo verdad en cada detalle. Así que mi hermano, por favor, no te dejes engañar. No te dejes engañar.
por más que te mencionen palabras en diferentes idiomas, por más que hablen en lengua, por más que traten de sacarte de este conocimiento que tenían los pioneros, que había sido dado directo de Dios, sigue lo que Dios mostró. Lo que los pioneros adventistas en esos años, porque ahora mismo uno lee una cita de los pioneros de estos años y te dicen, ellos creían diferentes cosas, eran esto, aquello, pero ella lo presenta como que las doctrinas que ellos recibieron fueron dadas por Dios. Algunas personas dicen, mira, que si ella comía chuleta, pero mira, ella nunca escribió que tú comieras chuleta. Cuando ella recibió la Reforma Pro Salud, entonces ella escribió que echaras mano a la Reforma Pro Salud. Pero no me digas que ella comió. Yo también comía chuletas antes de ser adventista, sí, yo me las comía a las jardineras, fritas, como quiera. Pero ella nunca le escribió como sierva del Señor, como profeta, diciéndole a nadie que se las comiera a las jardineras o de ninguna otra manera. Cuando ella recibió la verdad de la Reforma Pro Salud, la vivió, la predicó y la promovió. No es lo mismo aquí. Ella recibió la verdad de la no Trinidad y nunca cambió de eso. Amén. Vamos a hablar aquí ahora, mis queridos hermanos, acerca de la apostasía alfa y vamos a tocar algo con relación a esto brevemente. ¿Por qué? Porque nos han vendido, mis queridos hermanos, que la apostasía alfa redundaba sobre el panteísmo. No tocan ni con un palo de 20 pies la verdad como era, porque no vino así sola. No, ellos se enfocan en el panteísmo. ¿Por qué? Porque ellos promueven la Trinidad. Hay algo que me gustaría, Jeffrey, Ajá. y es que dieras la cita de la cita que leíste, ¿dónde se encuentra? Ok, la cita que leímos es la carta 36 del 23 de enero del 1906. Uh-huh. Carta 36 del 23 de enero del 1906, la página 1 y 2, a la familia del sanatorio de Warunga. Ahora, como estaba mencionando, con relación a la apostasía alfa, hoy día le venden al pueblo como que lo que trajo fue el panteísmo. Eso es la mitad de la verdad. ¿Y qué es una verdad a media? ¿Cómo que se conoce una verdad mentira media? Completa. Una mentira completa, mi querido hermano. El 18 de febrero del 1902 se quemó el sanatorio de Battle Creek. Y para recaudar fondos para su reconstrucción, el pastor A.G. Daniels le había dado consejo al doctor John Harvey Kellogg que escribiera un libro para con la venta de ese libro se pudiera recaudar fondos para ayudar a reconstruir el hospital, el sanatorio. Ahora, el resultado de la labor del doctor John Harvey Kellogg fue el libro titulado The Living Temple o El Templo Viviente. En esa monstruosidad, porque no se le puede decir de otra manera, porque ahí entró la apostasía alfa, aparecía el alfa de las apostasías. En el mismo presentaba una apostasía combinada. Les tengo que contar la verdad completa ahora, ya que ellos están empedernidos en presentarte la verdad a medias, yo te la voy a tener que presentar completa. En ese libro venía la apostasía alfa y era una apostasía combinada, pues decía que el Espíritu Santo estaba en todo. Eso se conoce como panteísmo, es verdad. Eso es así. Pero a la misma vez decía Kellogg que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad y que según él, Elena White lo confirmaba con sus escritos. Ahí entra la idea en la denominación acerca de la Trinidad y la comenzó fomentando John Harvey Kellogg, que todo adventista conoce, que fue el propulsor de la apostasía alfa. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque esto se lo expresó el doctor John Harvey Kellogg por carta al pastor A.G. Daniels.
Ahora, él, después que escucha lo que piensa el doctor Kellogg, y esto después que lo sabe, llega a conocerlo la hermana White. La hermana White se siente malísima porque dice, mira, este está presentando algo erróneo y entonces está usando mis escritos para apoyar su error. Pero comentando al respecto, tú me puedes leer ahí, Félix, lo que escribió el pastor A.G. Daniels precisamente al hijo de Elena White, a W.C. White, en la carta del 29 de octubre del 1903. Ajá. Sí, me dijo J.H. Kellogg que ahora creía en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Carta del 29 de octubre de 1903, escrita por A.G. Daniels y dirigida a W.C. White. Era el hijo, ¿verdad? Hijo de Elena White. Aquí me llama la atención, Jeffrey, antes de contestar, de que la sierva del Señor le conteste, antes de ir a esa contestación que le hace la sierva de Dios. Aquí vemos entonces que esa monstruosidad que incluye a una tercera persona en la deidad, es como era la ciencia que según arriba dice la sierva del Señor, que dice, si Dios ha hablado por mí alguna vez, antes de mucho oiréis acerca de una ciencia maravillosa, una ciencia del diablo. Exacto. Su propósito es el de hacer de poca monta a Dios y a Jesucristo, a quien ha él enviado. Cuando Kellogg mete la tercera persona en esa deidad del Padre y el Hijo, entonces es que se convierte en esa ciencia ¿de qué? Del diablo. Exacto. La sierva del Señor dijo que era ¿qué? Una ciencia del diablo. Y iban a derrumbar ¿qué? La al Padre y al Hijo. Y al Hijo, la plataforma del Padre y el Hijo. Y eso lo pudimos constatar en el programa de la semana pasada con las citas de los pioneros, porque cuando ellos hablaban acerca de cómo era que se echaba abajo al Padre y al Hijo, ellos presentaban que era con la Trinidad. Y entonces aquí ustedes pueden ver que entra esta ciencia diabólica, pero lo más interesante, escuchen esta cita que Elena White le contesta entonces a Kellogg, a ver si ella verdaderamente estaba apoyándolo en lo que él estaba diciendo. Dice, usted no está definitivamente claro en la personalidad de Dios, que es todo para nosotros como pueblo, dice ella. Usted prácticamente ha destruido al Señor Dios mismo. Carta 300 del 1903 de Elena de White a John Harvey Kellogg. Ahora escuchen eso, mis queridos hermanos, cómo ella lo plantea. Ella dice que él no estaba claro en la personalidad de Dios, como hoy los que presentan una tercera parte, una persona, muestran que tampoco están claros en la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque se menciona espíritu y creen en una tercera persona. No, Jesús no es suficiente, Él necesita otra tercera persona. El Padre no es todopoderoso porque necesita una tercera. No. Ese es el punto, ahí está. El Espíritu Santo de Dios, pues es de Dios, es Dios mismo. O sea, Dios Amén. Es omnipresente y Cristo es omnipresente. Cuando usted dice que Cristo no podía estar, pues usted está degradando a Cristo. Cristo es divino, totalmente. Y Él es omnipresente. Y Él no necesitaba de otra persona. Él enviaba su propio espíritu, su omnipresencia. Todas estas citas nosotros las vamos a presentar en el próximo programa. Vamos a presentar las citas, todas, no un bando de citas que son mal interpretadas. Vamos a presentar el espectro completo y entonces cómo era que ellos entendían cuando ellos hablaban del Espíritu Santo. Porque ella claramente presenta que era la omnipresencia del Padre y del Hijo. No era una tercera persona. Todo eso lo vamos a estar estudiando en el próximo programa. Le pedimos por favor que lo sintonice, que no se lo pierda. Pero si por alguna razón se lo pierde, después lo puede buscar en YouTube, porque todos los programas van a estar en YouTube. Ya sabe, pone solamente en el buscador Restaurando la Verdad Presente y va a poder tener acceso al mismo.
Ahora escuchen, mis queridos hermanos, ahí ustedes ya pueden ver cómo esto empezó a entrar en la denominación y tuvo un costo terrible, porque como les mencioné, en la denominación se perdieron más de 2/3 partes de todos los recursos de la denominación. Wow. Se quedó un puñadito. Pero ella decía que lo que venía iba a ser más terrible todavía. La hacía temblar por su pueblo. No iba a tener comparación. Y era en la manera que iba a ser trabajado. Porque aquí iban a engatusar a la denominación completa. Así que esta parte ahora se titula Después de su muerte, o sea, de la muerte de Elena White, engañan a la denominación. ¿A cuál denominación? A la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Número 1. ¿Cómo empezaron esto? En el año 1909. Perdón, en la conferencia bíblica del 1919. 4 años después que muriera Elena White, socavaron el don profético, porque obviamente siempre tienen que socavar lo que está presentando la inspiración divina. Hay que buscar socavarlo. Las personas que se dedicaron a entrar la mentira de la Trinidad en la denominación, la mayoría de ellos no creían en el don profético. La mayoría de ellos no creían en el don profético y usaban la cita de Elena White para decir que ella promovía la Trinidad. Escuchen, porque de aquí para abajo ahora van a ver lo que no le dicen a la denominación. Ahí comenzando la década de los años 20, 1920 en adelante, entra el teólogo, y lo digo el teólogo entre comillas, Leroy Edwin Fromm. Es un personaje, mis hermanos, que hoy día lo conoce muy poco el hermano común, que los que lo conocen únicamente lo conocen por lo que hizo en la década de los 50, pero aquí le vamos a presentar lo que hizo en la década de los 20, los 30 y los 40, porque esa etapa de su vida está borrada de la memoria del adventista común. Nosotros se lo vamos a presentar. Lo que él hizo en la década de los 50 fue finalizando su obra infernal. Vamos por aquí. El punto número 2. Inmediatamente entra el teólogo Leroy Edwin Fromm y comienza a dispensar la doctrina trinitaria en las universidades adventistas con la idea de que Elena White lo apoyaba con sus escritos. Aquí tenemos exactamente lo mismo que estaba haciendo Kellogg, pero aquí él no presentaba el panteísmo, como ellos le pusieron el dedo. No, mira, es el panteísmo lo que ella está atacando. No, ella atacaba todo lo que él presentó. Lo que pasa es que como era un error combinado, lo de John Harvey Kellogg, pues ellos tomaron una parte para decir que eso era lo malo, pero lo otro era verdad. Aquí él estaba entonces a través de las universidades promoviendo la idea de la Trinidad, diciendo que él estaba apoyado por los escritos de Elena White, pero obviamente tuvo que hacer esto después que ella muriera, porque mientras ella estuviera viva no lo podía hacer porque lo iba a desmentir. ¿Y qué entonces logra haciendo esto por una década completa? ¿Qué logra él haciendo esto? Pues mira, ¿saben lo que él logra? Él logra que de ahí en adelante todos los dirigentes que surgieran ya iban a estar infectados con el virus. Ya iban a tener el virus de la Trinidad. Algo bien interesante es que en la Edad Media, para la Iglesia Papal reafirmar su poder, utilizó las universidades. Claro. Y hoy vemos que cuando el enemigo entra en el adventismo, utiliza el mismo método. Exactamente. Y por eso nos advertía hasta el mismo Martín Lutero acerca de las universidades, cómo iban a ser una trampa del enemigo. Aquí vemos al enemigo utilizando lo que siempre le ha dado resultados vez tras vez. Aquí comenzó con las universidades. ¿Por qué? Porque iba a hacer que los líderes promovieran esto y que el pueblo se lo tragara. En el 1928, vamos a tratar de correr para poder cubrir toda esta información. En 1928, Fromm publica su libro La venida del Consolador, donde promueve a la tercera persona de la Trinidad. Ya ustedes saben, la doctrina fundamental de Roma. Entonces, el libro es publicado como si fuera un libro del espíritu de profecía
y se lo venden a todo el mundo, tremendo. Pero hay algo, un detallito que a lo mejor no es insignificante como algunos querrían presentarlo. No es insignificante. En el libro, él escribe otro libro después que se llama Movimiento del Destino. Y entonces en ese libro, en la página 322 del libro en inglés, Froome se confiesa y dice: me vi obligado a buscar una veintena de libros valiosos escritos por hombres fuera de nuestra fe. Él se está refiriendo a cuando él estaba preparándose para escribir el libro La venida del Consolador. Él buscó entre los escritos de los pioneros adventistas y ¿saben qué? No encontró nada para apoyar su libro. Que eso nos deja saber que los pioneros eran no trinitarios. Los que hoy la Odisea ataca a Filadelfia, pues nos deja saber que los pioneros eran no trinitarios. No pudo encontrar nada en sus libros. Pues, ¿qué se vio obligado a decir? Él sigue confesándose. Él dice, me vio obligado a buscar una veintena de libros valiosos escritos por hombres fuera de nuestra fe. Lo que quiere decir es que entonces él tuvo que recurrir a libros de personas que provenían de las denominaciones que componen a Babilonia. ¿Pueden notar la diferencia del espíritu que guiaba a los pioneros y al que guiaba a este hombre? Porque el que guiaba a los pioneros le decía que salieran de todo vestigio de Roma. Y aquí lo vemos a llevándonos nuevamente a los terrenos de Roma, nuevamente. Terrible. Sí, lo que quiere decir que es más romano que adventista el séptimo día. Exacto. O sea, porque los estaba llevando de nuevo ¿a dónde? A Roma. A las creencias, y especialmente a la creencia central y fundamental de Roma. Exacto. La Trinidad. Lo que quiere decir que aunque tú estés en la organización o fuera de ella, diciendo que tú eres la última Coca-Cola en el desierto y tú quieres llevar el último mensaje, si estás llevando este mensaje trinitario, mi hermano, usted es ecuménico con Roma. Y Roma quería destruir el mensaje del tercer ángel, y esta fue la manera que ella vio para detenerlo. Exacto. Y vemos que lo ha hecho. Uh-huh. Pero hay una cosa importante que Jesús había dicho: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 y 20. Por sus frutos, mi hermano, la manera en que trabajaron los pioneros era muy distinta a como trabajaron estos dirigentes. Que su manera de hacerlo es, esto es así, no nos importa lo que digan los demás. Es a la trágala. Esto va a ser así de ahora en adelante. Sí, y eso no significa que verdaderamente sean cristianos, o que sea cristiano, porque podemos usar el nombre de Cristo, pero no es usar el nombre, llevar el nombre de Cristo, es vivir la voluntad de Cristo, vivir el testimonio de Cristo, hacer lo que Él nos mandó a hacer. O sea, según mismo Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, el Señor dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor les va a contestar estas palabras, según dice la Escritura. En aquel día les diré: apartaos de mí, nunca conocí obradores de maldad, apartaos de mí. Eso es así, lamentablemente. En punto número 5. ¿Lo quieres leer, David, por favor? Dice: en el 1931 aparece por primera vez la terminología Trinidad en la Declaración de Creencias Adventistas y en el Anuario Adventista de 1931. Y todo eso sin llevarse a votación ante la Iglesia Mundial y sin tomar en cuenta y sin tomar en consideración la protesta de los adventistas no trinitarios. O sea que ahí ustedes pueden ver, mis hermanos, cómo es la diferencia de obrar. El grupo de los pioneros estudió en el Espíritu para que fueran guiados a la verdad. Todos, aunque pensaran diferentes, tenían la madurez espiritual para estudiar juntos. No se molestaban, no mostraban el Espíritu que los estaba guiando, no se les salía el indio, sino que tenían esa humildad, estudiaban juntos y dejaban que fuera el Espíritu de Dios, no una tercera persona, que los educara. Aquí ellos implantaban lo que querían que el pueblo creyera y eso era a la trágala. Esto se llevó a cabo sin llevarse a votación. Justamente después, el año después,
incorporan la Trinidad en el primer manual de iglesia. Escuchen esto, mis queridos hermanos, en el primer manual de iglesia y en todos los anuarios posteriores, teniendo de esta manera una herramienta en sus manos para perseguir al no trinitario. ¿No? ¿Y por qué digo eso, mi hermano? Porque los adventistas no tenían manual de iglesia. Amén. Elena White dijo que nuestro credo iba a ser la Biblia. Aquí no se está usando, en este caso, no se usó la libertad de conciencia como tal, la libre expresión, para llevar esa reunión a cabo, sino que se usó ¿qué? El poder, el mollero, por así decirlo. Pues el que obra de esa manera es ¿quién? El enemigo de las armas, el espíritu de Satanás. Cuando usted no deja a una persona expresarse, el que está hablando ya es otro espíritu, no es el de Dios. Exacto. Mire qué interesante, los pioneros utilizaban como base firme de su fe un escrito está. Ahora es un doctor en teología. Exacto. Y hay que tomar su palabra porque lo primero que hacen antes de mencionártelo es venderte su resumen. Casi media hora diciéndote todas las cosas que hizo, dónde estudió, y entonces lo que falta es que cuando él entre lo reverenciemos así porque él es mucho más grande y sabe más que nosotros. Sí, hay algo interesante y es que ¿a qué yo tengo que temerle? ¿A qué yo tengo que temerle? Porque un hermano piense diferente a mí para no escuchar su expresión, su libre expresión, o sea, su libre pensamiento, que lo exprese. Amén. O sea, porque ¿a qué tengo que temerle? Pero si supuestamente no estoy en la verdad. A la ley del testimonio. Es a la ley del testimonio. O sea, no es a lo que yo creo, a lo que ya yo creí y que lo establecí en mi corazón y que ya nadie más puede creer igual, diferente a mí. No, mi hermano. Es que usted escudriñe por su propia cuenta y usted se exprese en su libertad de expresión lo que usted cree. Ahora, no es lo que él diga ni el pastor, ni un líder o uno que se levante como líder, ni en grupos, ni en la iglesia, mi hermano. Ahora escuchen esto, mis queridos hermanos. Ahora llegamos a la década del 40. Esta década es muy importante porque en ella pasaron muchas cosas. En la década del 40, en el 1941 específicamente, incluyen en el voto bautismal adventista la doctrina de la Trinidad Papal, el antiguo credo de San Atanasio. De esta manera, asegurando que todos los bautizados en la iglesia de ese momento en adelante fueran un buen trinitario en ecuménica armonía con Roma. Y todo esto sin llevarlo a votación ante la iglesia mundial. O sea que cada vez las cosas que ellos hacen, las hacen para que el engaño abarque a más personas y pueda sobrecoger el pueblo completo. Eso fue en el 41. En el 1946, entonces Leroy Edwin Froome, el doctor del mal, el Doctor Doom de la época, después de revisar más de 200,000 páginas de escritos de Elena White, recopila una serie de citas escogidas que podían ser sacadas de contexto o ser fácilmente adulteradas para presentar que Elena White había cambiado su postura sobre la Trinidad. Entonces hace el compendio que hoy conocemos como el evangelismo. O sea que él buscó unas citas específicas que nosotros vamos a presentar el por qué. Porque era que los pioneros se expresaban de una manera que podía ser sacada de contexto cuando hacían referencia a la deidad, cuando hablaban acerca del Espíritu Santo. Pues él, usando sabiduría infernal, elige unas citas específicas para hacer ese libro, que es con el libro que hoy te dan en la cara para decirte que Elena White era trinitaria, para presentarte la ciencia del diablo, como había mencionado en la cita al comienzo del programa. Durante la década de los años 40 se llevó a cabo una limpieza de las publicaciones adventistas para que no se viera ningún aspecto no trinitario. Si esto usted no lo cree, pues mira, usted puede ir a un ABC, usted puede ir a cualquier conferencia, asociación adventista, y vaya y cómprese el librito Nuestra Identidad, porque ellos admiten lo que han hecho. Usted se busca un librito que se titula Nuestra Identidad, que fue escrito por un historiador adventista, George Knight, un historiador adventista ecuménico. Les dejo saber eso. En ese libro, Nuestra Identidad,
Búsquese la página 21, la página del primer capítulo, la página 21. Bueno, se lo voy a leer. Dice, la mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no se hallarían en disposición de unirse hoy a la misma si tuvieran que demostrar su adhesión a las 28 creencias fundamentales. Concretamente, no estarían dispuestos a aceptar la creencia número 2, que trata de la Trinidad. Mi hermano, si usted quiere, compre el libro y lea la página completa. Pero en la 21, en la página 129, el primer párrafo y el cuarto párrafo. En la página 177, el segundo párrafo, y este lo voy a leer. Dice, si uno contempla la teología de Andreasen como un realce de los elementos adventistas dentro del adventismo o como un paso hacia la teología de un adventismo sectario, o sea que ellos catalogaban de a los que no creían en la Trinidad, porque acuérdate que el que trabaja metiendo miedo es el enemigo. Y usted lo va a notar, los que defienden la Trinidad inmediatamente van a venir a meter miedo, a meterte miedo. Ellos van a obrar de la misma manera que obró Texel en la época del oscurantismo, cuando estaban buscando vender indulgencias para poder financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, que al que tienen allí en realidad es a Zeus o a Júpiter, que le rompieron los cuernos y actualmente entonces ahora dicen que es Pedro. Pero para la construcción de la Basílica de San Pedro, ellos enviaron a Texel a recaudar dinero vendiendo indulgencias, y lo que él hacía es que donde quiera que él iba, él les metía miedo con el fuego eterno del infierno. Y así llenaron las arcas y así construyeron la Basílica de San Pedro. Pues de la misma manera obran los que hoy defienden la Trinidad. Le van a decir, no, mi hermano, no entres en ese terreno porque vas a comer el pecado imperdonable. Y es miedo. Búscate en los libros de Ellen White que ella dice que es el pecado imperdonable. Ahí leyendo en la cita nuevamente donde estaba en el libro Nuestra Identidad, dice, me quedé, como un paso hacia la teología de un adventismo sectario, entonces deberíamos también notar que durante el periodo comprendido entre el 1919 y el 1950, y él está admitiendo en esta época fue que ellos trabajaron duro para sacar todo lo que tenía que ver con la Trinidad. Dice, hubo asimismo intentos definidos para hacer que el adventismo pareciese más cristiano. O sea que si lo llevamos a arroz habichuelas, ellos querían que el adventismo fuera más babilónico. Porque nosotros tenemos que trabajar para que seamos aceptos ante Dios, no ante Babilonia, no ante Roma. Pero ellos trabajaron para que fueran aceptos entre el mundo cristiano babilónico. Dice, especialmente en la década de los 40, en esa década, por ejemplo, se pusieron de manifiesto los esfuerzos de algunos para limpiar y fortalecer las publicaciones adventistas. O sea, cuando ellos dicen, cuando él aquí menciona específicamente limpiar, lo que está diciendo es que ellos tomaron y cambiaron las publicaciones adventistas. Le sacaron todo lo que tenía que ver con la no Trinidad. En el mismo libro, busque la página 179. También dice, en el 1940, Washburn diría, o sea, estamos hablando del pionero, el último pionero que estaba vivo cuando ellos hicieron estos cambios y puso el grito en el cielo. Él dice, en 1940, Washburn diría que esta monstruosa doctrina importada del paganismo a la iglesia romana papal está tratando de implantar su maligna presencia en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel. La propia Trinidad afirmaba, es totalmente ajena a la Biblia y a las enseñanzas del espíritu de profecía. La revelación no nos muestra la más mínima indicación acerca de ella. Esta monstruosa elaboración pagana no pertenece al libre universo de nuestro bendito Padre Celestial y de su Hijo unigénito, Jesucristo, en el libro The Trinity. Mis queridos hermanos, los pioneros no eran trinitarios. Y los líderes que se levantaron después hicieron específicamente todo lo que la hermana White mencionó, hicieron un cambio doctrinal, y el único cambio doctrinal que hicieron fue el de la Trinidad. Salieron de la no Trinidad
y se metieron en la Trinidad, que es el vínculo de todas las denominaciones con Roma. En la década de los 50 entonces, cuando Leroy en 1955, Leroy Edwin Froome finalmente le abre las puertas a Walter Martin y a Donald Barnhouse de la revista Eternity para que pudieran atestiguar que los adventistas no eran sectarios. ¿Ves? Ellos querían ser aceptos en Babilonia. Ya su labor de 30 años, la de Froome, de introducir la Trinidad en la denominación adventista, había concluido. La gente sabe de lo que pasó en la década de los 50, pero no sabe lo que pasó en los 30 años anteriores. Ahora solo restaba ajustar algunas tuercas como la naturaleza de Cristo, su expiación y el don profético manifestado en Elena White. Todo eso fue socavado y cambiado. Esto lo trabajaron como siempre, silenciando a los opositores, quitándoles sus credenciales, tildándolos como lunáticos y llevando a cabo lo que a su séquito se le antojase. Terminaron su infernal labor con la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina. Y por esto es recordado Leroy Edwin Froome, por hacer que la denominación adventista fuera aceptada por la gran ramera y por sus hijas rameritas, y para que no fuera catalogada de secta. Noten, para que la bestia y el falso profeta no los catalogaran de sectarios. ¿Cómo estarían ellos realmente a los ojos de Dios? Mediten en eso, mis queridos hermanos. El propósito del trabajo de toda la vida de Leroy Froome fue llevar a la denominación adventista de vuelta a Roma, de vuelta a los terrenos de Babilonia, como al comienzo del movimiento, antes de que Cristo dirigiera a los pioneros adventistas fuera de Babilonia. Despierta, adventista. Mis queridos hermanos, necesitamos la ayuda para apoyar este programa de hermanos valientes que quieran ayudar el programa sistemáticamente para seguir saliendo al aire. Porque como ustedes han visto, ahora se van a coligar todos los enemigos, todos los que defienden esta monstruosidad para atacarnos, mis queridos hermanos. Así que, por favor, nos pueden llamar al 787-238-8859 o nos pueden escribir a Restaurando la Verdad Presente, P.O. Box 3611, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Le habló para ustedes su hermano en Cristo, Jeffrey Mercado. Sí, quería, antes de despedirnos, darle el número de teléfono, mi número de teléfono, que es 787-214-5155, 214-5155. Para los hermanos no adventistas, escuchen bien, para los hermanos no adventistas, estamos regalando el libro Conflicto de los Siglos. Así que les habló Félix de Jesús y David Medina. Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.